ya con nosotros, nuestra hermana Elisa Veras, con su espacio Hablemos de Migración. Buenos días a todos nuestros radiocreyentes. Buenos días, señor José Polanco. Una vez más aquí, como lo prometido es deuda, como cada martes, en este que va a ser nuestro encuentro semanal, Hablemos de Migración. Y qué bueno, pues iniciando este día que un poquito lluvioso en la ciudad de Allentown, pero sería importantísimo, y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que iniciemos con una oración. Y en esta oportunidad quiero pedirles a todos los radiocreyentes que se unan junto conmigo para que oremos por los migrantes, aprovechando la oportunidad de este martes de familia y en este espacio de migración. Nos unimos todos y pedimos a nuestro Padre Creador. Dios es bueno y misericordioso, y te agradecemos por el don de las familias. Te damos gracias por toda la alegría y el amor que ellas traen a nuestra vida, pero en especial te pedimos, Padre amado, en la intersección de tu Madre María, por todas las familias, para que le des una protección especial, de manera particular a las que pasan privaciones cuando se trasladan en busca de una vida mejor. Tú, Señor, conociste la migrancia y la hiciste presente a todo hombre que comprende lo que es vivir y que quiere llegar seguro a este puerto de la vida. Tú mismo te hiciste migrante del cielo a la tierra en el seno de tu madre apenas concebido. En tu precipitada fuga a Egipto por los caminos, sembrando el evangelio, multiplicando el pan, sanando a los enfermos y regresando al Padre en tu ascensión. Concédenos esa fe inconmovible, esperanza confiada y alegre, caridad ardiente y generosa para emigrar con paz en el alma y llegar hasta ti cada día y el último día. Amén. Gracias de verdad a todos los radiocreyentes que se encuentran hoy unidos a este espacio Hablemos de Migración. Y antes de entrar pues al contenido del día de hoy, quiero una vez más presentarme con todos los que nos escuchan, ya que hoy es nuestro segundo martes en compañía de cada uno de ustedes. Pues hoy mi nombre es Elisa Veras, abogada de inmigración, y pues trabajo aquí tanto en Estados Unidos como en República Dominicana para toda la comunidad de esta, su emisora católica, para los que necesiten de nuestros servicios. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero hacer un pequeño recuento de qué hablamos la semana pasada para los que se han unido a este encuentro de hoy y que podamos seguir el hilo del contenido de este día. Hablábamos el martes pasado un poco de pues el testimonio de mi vida, y veíamos también las diferencias entre lo que era un trámite consular y un trámite migratorio. Y hago una pequeña observación aquí, ya que el tema del día de hoy que estaremos hablando es el ajuste de estatus. A los que desde ya, esos radiocreyentes que están con nosotros, sepan que voy a estar compartiéndole la información y el recuento, y luego vamos a tener un espacio, vamos a dar un espacio un poquito más largo para todas sus preguntas e inquietudes, y también para sus recomendaciones sobre los temas que le interesan que nosotros podamos compartirles en este encuentro de cada martes. Así que establezcamos, haciendo el recuento del programa de la semana pasada, y vamos a compartirles la diferencia entre el trámite consular y migratorio. ¿Y por qué hago el recuento? Porque el tema del día de hoy es un trámite migratorio que también pudiera ser un trámite consular. Nos referimos a trámite consular como aquel proceso que usted realiza por ante un consulado en su país de origen. O sea, cuando usted se presenta ante un consulado en su país, ya puede ser de Estados Unidos, de Canadá, de España o de cualquier otro país, para usted emigrar, ya sea con una visa de paseo o con una visa de emigrante a ese país. Ahora, cuando hablamos de un trámite migratorio, es un trámite que se realiza
Puede ser tanto en el consulado, pero también puede ser dentro del país en el cual usted desea regularizarse o migrar, sobre todo aquellas personas que pueden llegar a un país con una visa de paseo o pueden haber entrado por frontera y que posteriormente toman la decisión de regularizarse. Entonces, en ese momento, al tomar la decisión de regularizarse, es donde se inicia su trámite migratorio. Entonces, validamos un trámite consular, lo hacemos desde nuestro país, asistiendo al proceso consular en el consulado correspondiente, y el trámite migratorio es el que realizamos dentro del país en el que queremos emigrar con las agencias correspondientes. Entonces, veamos el trámite del día de hoy. Como decía o como expresaba y pedíamos a nuestro Creador mediante la intersección de nuestra Madre María en la oración de nuestro inicio, sabemos que muchas familias han tomado la decisión a raíz de las diferentes situaciones que tienen en sus países y buscando mejoría para poder mejorar, valga la redundancia, su situación económica, pues toman la decisión de emigrar a otros países. En esta oportunidad me quiero centrar en Estados Unidos porque, como saben, Estados Unidos es uno de los países donde llegan una cantidad de migrantes extraordinaria anualmente, y sabemos que toda la comunidad que nos sigue, todos estos radios creyentes que están en nuestro programa, pues muchos de ellos son migrantes aquí en Estados Unidos. Y hoy he querido traerle el tema del ajuste de estatus. El ajuste de estatus es uno de los tantos procedimientos migratorios que le permite regularizarse de manera rápida y eficaz a muchos migrantes aquí en Estados Unidos. Y quiero ir pues de manera paulatina desglosando cada uno de los elementos que ustedes deben de conocer sobre el ajuste de estatus. Lo primero que debemos de saber, ¿qué es un ajuste? Pues un ajuste de estatus es el proceso que se puede usar para solicitar el estatus de residencia. Puede ser un cambio de una visa de inmigrante, no inmigrante, sea que usted entró con una visa de paseo, con una visa de estudiante, con una visa de trabajo. Entonces usted mediante el ajuste puede pasar a tener una visa de inmigrante o una visa de residencia, lo que todos conocen como una tarjeta verde o una green card. Usted está presente en los Estados Unidos y por eso hace lo que se llama el ajuste. Pero ¿qué pasa? Es importante que usted sepa que para poder hacer un ajuste, usted debe haber entrado de manera regular a los Estados Unidos, o sea, mediante algún puerto. Puede ser por tierra, por agua o por aire. O sea, mediante vehículo a través de las fronteras con nuestro hermano país de México, o puede ser mediante que usted entró con una visa de paseo en un crucero, o puede ser que usted entró en una visa de paseo mediante vuelo. Pero también para aquellas personas que hayan entrado con una visa de estudiante, de trabajo, por inversión o demás, y que posteriormente se hayan presentado situaciones extraordinarias para poder iniciar un proceso de regularización. Lo segundo que debes de saber sobre el ajuste es que este aplica para familiares directos de ciudadanos norteamericanos. O sea, que si usted está casado, su cónyuge es ciudadano, o su hijo menor, o su hijo mayor, porque para que su hijo pueda solicitarle un ajuste, tiene que ser mayor de 21 años, o en el caso particular de un hijo ciudadano que pueda pedir a sus padres. Esto ya no aplica para hermanos de ciudadano por la cantidad de tiempo que pudiera tardarse. Entonces tenemos pendiente que para poder realizar un ajuste necesito tener un familiar directo que sea hijo mayor de edad, un cónyuge o un padre. Lo otro que debes de saber es que hay una excepción. Es decir, que también un residente pudiera aplicar por el ajuste, pero esto solo aplica en un caso extraordinario y esa entrada que usted tuvo mediante una visa de no inmigrante a los Estados Unidos no puede haber excedido los 6 meses del tiempo de legalidad. O sea, que si usted entró
con una visa de paseo o con una visa de estudiante y está dentro del plazo de vencimiento antes de los 6 meses, pudiera, como bien la ley de inmigración lo establece, aplicar para este ajuste antes de ese tiempo, o de lo contrario debiera ser con un ciudadano norteamericano, o sea que ese familiar sea ciudadano. Vamos a ver en este caso sobre los ajustes. Yo sé que es importante que ustedes, todos los radiocreyentes, pues vayan anotando sus preguntas sobre este tema, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan tienen la opción de poder regularizarse mediante este proceso migratorio de ajuste e incluso desconocen esta opción como una para poder validar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Y es una de las principales opciones, una de las más rápidas y una de las que les permite estar aquí. Automáticamente usted somete el proceso, ya usted está de manera protegida y sin tener que estar con el miedo a poder ser deportado o encontrado por ICE en ningún lugar del país donde se encuentre. Entonces veamos bien, cuando tenemos el tema del ajuste debemos ver quién puede ser elegible. Y para usted ser elegible, como dije anteriormente, usted tiene que haber entrado de manera legal, y lo segundo es que usted tiene que tener un familiar directo, cónyuge, o sea, esposa o esposo, o un hijo mayor de edad, o en su caso, un padre, a su padre, que usted que lo pueda pedir. Y estas son las principales opciones que usted debiera de tener para poder optar por el ajuste. Ahora bien, en este caso tenemos que ver cuáles serían los requisitos, aparte de estos dos puntuales, que debiéramos de tener para poder iniciar este proceso de ajuste. Y aquí tomemos nota, porque yo sé que algunos van a tener inquietudes sobre, ok, pues yo tengo el padre, o yo estoy casado con un ciudadano, o mi hijo es mayor de edad y puede pedirme. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que necesito para poder iniciar mi solicitud? Los principales requisitos que necesitamos no son extraordinarios. Es una lista de cotejos básicos y voy a empezar por esos documentos personales o civiles que usted necesita, y luego vamos a entrar en los formularios para que usted sepa todo lo que este proceso le puede cubrir. Lo primero es que usted va a necesitar un pasaporte. Su pasaporte pues debe estar vigente al momento de hacer la solicitud. Usted va a necesitar 2 fotografías tipo pasaporte, una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno. En este caso, como les dije, podemos utilizar el pasaporte. Algunos migrantes ya tienen un ID de la ciudad de acuerdo al estado donde se encuentre y si le es permitido, entonces pondríamos copia de este ID. Una copia de su certificado de nacimiento. Recuerden que los documentos civiles, hay países donde vencen, hay países que no. En el caso de República Dominicana, el documento de las actas de nacimiento tenía un estado de vigencia de 3 meses. Actualmente, quien haya ya obtenido una acta de nacimiento en los últimos 18 meses, pues su acta ya no va a tener vencimiento, o sea que usted puede utilizar esta acta. Va a necesitar el documento de inspección de admisión. Recuerden que les decía que para poder aplicar al ajuste, usted necesita demostrar que entró de manera regular a los Estados Unidos, o sea, mediante un visado, una admisión por algún puerto, que puede haber sido un puerto de aire, de agua o de tierra. Entonces vamos a necesitar esa inspección. De igual forma va a necesitar una documentación de la categoría de inmigrante, o sea, si usted va a aplicar mediante un cónyuge o mediante su padre o mediante un hijo mayor de 21 años. Entonces, aquí vienen los formularios. Si se fijan, no necesitan documentos extraordinarios. Reitero, pasaporte, foto, un documento, un ID, que puede ser el documento de la ciudad, o en este caso el documento de su país que corresponda, donde en algunos países son cédula, en otros países son igual un ID.
y el documento de inspección. Entonces, veamos ahora los formularios que vamos a someter. ¿Por qué menciono los formularios? Porque algo importante que ustedes deben de saber es que al aplicar con el ajuste de estatus, junto con el ajuste se va a someter la petición con ese familiar, se va a someter el permiso de trabajo y se sometería de igual forma el permiso de viaje. Y lo mejor que tiene este proceso de ajuste es que al usted someter todos estos documentos, porque así lo permite la ley, usted va a estar protegido y en pocos meses ya usted va a tener permiso de trabajo y permiso de viaje antes de que incluso le llegue su cita con migración para poder obtener la pues tan agraciada Green Card o tarjeta verde. Entonces, lo primero es que con el ajuste sometemos el formulario I-485. El formulario I-485 es el formulario como tal de ajuste de estatus y luego vamos a ver el costo de presentación de este formulario. El segundo formulario que va a someter es el I-130. La I-130 es el formulario de petición. ¿Por qué? Porque el ajuste es el que permite que usted pueda pasar de una visa de no inmigrante a una visa de inmigrante, o sea, de una visa de paseo, de estudio, de trabajo a una visa de residencia. Pero la I-130 es la que aplica directamente para que usted pueda obtener la residencia, que viene siendo lo que muchos de ustedes conocen como la petición, ¿verdad? Luego de esto sometemos la I-765. La I-765 viene siendo el formulario para aplicar por el permiso de trabajo. Y es importante que ustedes conozcan, que asumo y estoy segura que muchos de ustedes saben que la I-765 tiene un costo adicional. Y muy importante que sepan que en este proceso la I-765 y la I-131 le van a permitir aplicar de manera gratuita, o sea, el fee va a estar incluido en el fee del impuesto de ajuste de estatus. Entonces, reitero, I-485, que es el ajuste, la I-130, que es la petición como tal para que usted pueda tener su residencia, la I-765, que es el permiso de trabajo, y por último la I-131, que es el permiso de viaje. Luego de esto, dependiendo de cuál sea el familiar el cual le estará patrocinando o con el cual usted estará sometiendo el ajuste, va a necesitar otros formularios que no voy a explicar en este momento porque van a variar de acuerdo a la persona o el familiar que estará procesando su ajuste. Pero, por ejemplo, lo más regular o la forma más particular que siempre se utiliza es mediante el cónyuge. Es importante que usted sepa que si va a ser mediante su pareja, su esposo o esposa, aparte de los formularios que ya les mencioné, va a necesitar el I-131A, que es importante que se complete por parte del cónyuge. Vamos a tomar en consideración ahora cuáles serían los impuestos o más o menos de cuánto presupuesto usted necesitaría contar para iniciar un ajuste. Esto lo pongo sobre de conocimiento de ustedes porque muchos optan por iniciar otro proceso e incurren en gastos mayores por desconocimiento. Si usted al momento del ajuste no somete la I-765 y la I-131, que son el permiso de trabajo y de viaje, y lo deja por separado, entonces cuando su proceso se extienda y usted no tenga una vista, o sea, ya no tenga su entrevista y lo haga por separado, va a tener que pagar de manera adicional. Entonces, hablemos o veamos cuáles más bien las tarifas de presentación del ajuste. Lo primero que debe de saber es que si usted va a aplicar para un ajuste y usted es mayor de 14 años, que casi siempre es lo común, su impuesto o su tarifa de presentación va a ser de $1,140. Estos $1,140 van a ser pagados directamente al USIS o el U.S. Department of Homeland Security.
O sea, que si algún asesor o abogado de inmigración va a trabajar con usted, usted debe de saber que este dinero no lo va a pagar directamente al abogado, a menos que su abogado o asesor vaya a emitir el impuesto correspondiente. Nosotros recomendamos que siempre haga este pago mediante un money order. ¿Por qué? Porque al hacerlo con un money order, usted garantiza que ese pago vaya directamente y que su proceso se valide lo antes posible. Porque si lo hace a través del abogado o el asesor, usted no va a poder tener validación de que realmente se sometió y que siempre tenga pendiente que le den copia. Es importante a todos nuestros radiocreyentes que tengan pendiente que cualquier proceso migratorio o consular que ustedes inicien, a cualquier asesor o abogado siempre les pidan copia de todas sus solicitudes para usted poder llevar seguimiento. El otro monto de impuesto que usted debe tener pendiente es el impuesto de la I-130, que para este pago va a ser un monto hasta el momento de $535. O sea que si sumamos los 535 y los 1.130, estamos hablando, 1.140, estamos hablando de unos $1.675 solo de impuestos. Aparte, obviamente, de lo que a su asesor o abogado de inmigración pudiera cobrarle. ¿Qué le permite este proceso, señores? Los tiempos de procesamiento de un ajuste pudieran estar entre 8 y 18 meses. Va a depender del familiar que esté sometiendo. Y aquí entra algo muy importante, radiocreyentes. Siempre le digo a todos mis clientes que aunque existe una ley de inmigración, aunque existe un procedimiento, usted también debe poner de su parte. Siempre digo que la ley deja mucha discrecionalidad a los oficiales y por eso es que siempre le digo, usted tiene que tener fe en su proceso. Usted tiene que ser una persona honesta en cada una de las informaciones que ponga en su proceso y debe confiar en el mismo. ¿Por qué? Porque cuando no confiamos, cuando no tenemos fe, cuando no oramos por nuestro proceso, hay muchas cosas que pudieran dejarse sueltas y entonces venir lo que se llama el proceso administrativo. ¿Y por qué entramos en un proceso administrativo? Entramos en un proceso administrativo cuando un oficial pues no cree en la información que usted puso. Significa que puede ser que usted hable mentira. Entonces, importantísimo que en todo su proceso migratorio usted hable con la verdad, que usted trabaje con su perfil migratorio de manera regular para que no entre en el proceso administrativo. Y con el tema de los tiempos, les decía que como existe el tema de la discrecionalidad del oficial de migración, entonces entra la fe. Y yo siempre creo en la oración y creo en la fe, porque si ustedes se ponen a ver y cuando usted habla con un familiar o un amigo, le va a decir, pero yo sometí en mayo y ya yo tengo respuesta, pero usted sometió en enero y no ha tenido respuesta. Entonces, yo creo mucho en las oraciones contestadas, porque al final todos los procesos del mundo, no solamente los procesos migratorios, son manejados por humanos y los humanos también se equivocan. Los que son de manera virtual, también hay equivocaciones en los programas y por eso estamos viendo, de hecho, actualmente muchas personas que han recibido cita y que incluso no le correspondía. Y yo digo que nada es al azar. Muchos se han beneficiado, que quizás no cumplían con los requisitos, pero también muchos han sido beneficiados porque han orado, porque han tenido fe y porque se le ha presentado una oportunidad de que se adelante su proceso. También al momento de la presentación de su entrevista para este proceso de ajuste, usted va a requerir preparar su expediente, no solamente con los requisitos que yo he mencionado, sino también con todos los requisitos que tienen que ver con el vínculo familiar que usted tenga, si es esposo, si es padre
o si es hijo. Y me voy a enfocar de manera particular en el día de hoy cuando hablamos de un ajuste con los esposos. ¿Por qué? Porque en esta primera parte voy a poner algunos requisitos puntuales que usted debiera adherir a la información anterior que les di. Entonces, ya cuando tenemos un ajuste por matrimonio, usted junto con su cónyuge va a tener pues que poner el tema del acta de matrimonio. Obviamente, cuando tenemos un matrimonio, va a tener que presentar evidencia de esa relación, como son fotos, pues también va a tener que presentar evidencia de si tienen cuentas en común, si tienen un lease o un arrendamiento de una casa, apartamento o incluso de algún negocio que tengan en común. El tema de los estados bancarios, si han llenado taxes juntos. Algunos clientes pues tienen, o algunos aplicantes pues pueden tener el tema de seguros de vida o seguro de salud en conjunto, que son muy importantes para demostrar de manera cierta y leal a una relación de buena fe. ¿Y qué es una relación de buena fe? Bueno, que realmente hay una relación, hay un vínculo matrimonial que usted está presentando ante los oficiales de migración. Y quiero llevar el tema de la relación del cónyuge y mediante el ajuste y la importancia de la unidad, y aprovechando en nuestro martes de familia, aquí en nuestra emisora María Evangelizadora Radio, de la importancia del matrimonio al momento de una solicitud de migración. Si bien es cierto que para fines legales usted puede presentar un matrimonio mediante lo civil, no es menos cierto, y que en todos mis años de experiencia puedo decirle, cuando tenemos un matrimonio que ha sido realizado ante las leyes pues católicas, ante el altar, hay mucha credibilidad ante un matrimonio católico, y puedo decirles que nunca en mis años de ejercicio he tenido ningún inconveniente con procesos que se hayan realizado ante un proceso que haya sido por un matrimonio ante la iglesia. Esto no significa que sea necesario, pero sí definitivamente tiene mucho que ver cuando es un matrimonio por la iglesia y que todas sus evidencias de celebración, de la Eucaristía, del proceso de celebración posterior ha sido mediante una celebración católica. Y lo pongo aquí porque yo sé que todos los radiocreyentes que están aquí muchas veces realizan su proceso de matrimonio de manera extraordinaria por el civil, para poder regularizarse lo antes posible y pretendiendo posteriormente casarse por la iglesia porque son creyentes. Es importante que tengan pendiente que si usted ha decidido y su pareja son creyentes, son católicos, y saben que van a tener su matrimonio, no acelere su proceso solo por llevarlo de la mano. En su iglesia, en su diócesis, haga sus diligencias del lugar para realizar su matrimonio ante los ojos de Dios, como al igual que yo también soy casada por la iglesia. Realicé mi proceso y posteriormente inicié mi proceso migratorio para con mi pareja. Y me gusta hablar de este ejemplo porque a veces podemos hablar de manera muy fácil y decir, ay, sí, se oye muy bonito, pero cuando hablamos desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio ejemplo, pues ustedes, nuestros radiocreyentes que van a estar con nosotros cada martes, pues pueden verlo de manera un poco más clara. Entonces, hacemos una validación o hacemos un recuento básico del ajuste. Ya sabemos que el ajuste de estatus es un proceso migratorio que nos permite regularizarnos dentro de los Estados Unidos cuando hemos entrado con una visa de no inmigrante, que puede ser una visa de estudio, una visa de paseo, una visa de trabajo, una visa de inversión o cualquier otro tipo de visado que me permitió entrar de manera legal a los Estados Unidos. Puedo realizar el ajuste cuando tengo un familiar directo, ciudadano norteamericano, que puede ser un cónyuge, esposa o esposo, ¿verdad? O puede ser un hijo mayor de 21 años o un padre
¿verdad?, que pueda ajustar estatus para mí. En caso excepcional, puedo hacerlo mediante un cónyuge, siempre y cuando no haya excedido los 6 meses de vigencia de mi visa de no inmigrante. La ley pudiera protegerme y permitirme hacer este proceso de ajuste, que no es más que el cambio de una residencia de no inmigrante a una residencia de inmigrante sin tener que salir de los Estados Unidos. Y quiero que sepan a todos nuestros radiocreyentes que si usted no puede optar por el ajuste porque no tiene quizá no cumple con los requisitos que hemos conversado en el día de hoy, usted siempre tiene la opción de poder iniciar su proceso desde su país. Yo sé que muchos, por condiciones extraordinarias en sus diferentes países, no pudieran regresar, pero los que sí tienen la opción de regresar, siempre les recomiendo buscar, consultar con un asesor, un abogado de inmigración para ver cuáles son sus opciones, porque muchos duran años aquí o entran a durar años sin darse cuenta que pudieran emigrar de manera regular y rápida a los Estados Unidos desde su país sin tener que iniciar un proceso dentro porque a veces no cumplen con los requisitos. Entonces, continúo con la validación. Tenemos que como requisitos básicos necesitamos pasaporte, necesitamos foto, necesitamos ese documento de entrada que viene siendo lo que muchos conocen como el sello, y a los que ya no le ponen sello existe el documento que es la I-94, que es el documento de admisión a los Estados Unidos. Y ya dependiendo de la categoría, como decía, si es su padre, si es su hijo mayor o si es su cónyuge, vamos a necesitar otras evidencias u otros requisitos que van desde acta de matrimonio, cuentas bancarias, pruebas de dirección, si han llenado taxes juntos, si tienen seguro de salud, seguro de vida y todo lo demás. De acuerdo a los impuestos, para los que ya se han unido ahora, tenemos que serían unos $1,140 para el ajuste y unos $535 para la petición como tal, y se somete junta. Recuerden que sometemos juntos el formulario I-485, que es para el ajuste, la I-130, que es para la petición, la I-765, que es para el permiso de trabajo, y la I-131, que es para el permiso de viaje. Tomando en cuenta o recordándoles que el permiso de trabajo y el permiso de viaje, usted se va a ahorrar este monto de impuesto porque estaría incluido en el ajuste. Algo importantísimo que quiero que sepan es que cuando usted hace un ajuste mediante un cónyuge ciudadano norteamericano, una de las cosas que la ley establece y que ayuda a muchos migrantes es que cuando usted se ha quedado con una visa de no inmigrante y ha excedido su tiempo de presencia legal, automáticamente con el ajuste usted va a tener un waiver automático cuando se trata de presencia ilegal y usted hace ajuste. No siendo así, cuando usted se casa con un residente, ya que va a tener que aplicar por lo que se llama el waiver mediante las I-601A, donde usted va a tener que pedir un perdón por la presencia ilegal. Pero cuando usted hace este proceso mediante un ciudadano norteamericano, su cónyuge, si es ciudadano, usted automáticamente mediante el ajuste usted va a tener este perdón, y es algo muy bueno porque primero usted ahorra tiempo en su proceso y ahorra mucho dinero, ya que los perdones migratorios suelen ser muy costosos. La verdad es que conozco y sé, porque es con lo que trabajo diariamente, que muchos migrantes desconocen muchas de sus opciones, y a través del Evangelio, cuando vemos las diferentes migraciones que se han visto en el Evangelio, muchos podemos ver cómo el pueblo de Egipto emigró buscando mejoría. Sabemos que todos lo hacen buscando mejoría, entonces no descuide buscar su mejoría también y su método de regularización, asesorándose, buscando cuáles son sus opciones para usted poder estar de manera legal,
porque cuando estamos de manera irregular y sabemos que nadie de ustedes quiere estarlo, que ningún familiar que usted tiene, a todos los radiocreyentes que nos escuchan, sabemos que nadie quiere estar de manera irregular, pero a veces no hacemos las diligencias que debemos hacer para poder regularizarnos, para saber o conocer cuáles son nuestras opciones. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer mediante este espacio, que ustedes nos cuenten cuáles son sus inquietudes. Y quiero pues saber y ver que el hermano José Polanco pues nos diga si ya tenemos algunas preguntas o inquietudes para poder ayudarles y esclarecer algunas de ellas, y acompañarles en cada martes con información de valor sobre esos temas que ustedes necesitan tener mayor información. Sí, claro que sí, Elisa. Me gustaría que iniciáramos diciéndole a todos los radiocreyentes que si no desea, digamos, tu nombre en la radio, puedes en tu comentario, antes de escribir, poner la palabra anónimo e identificar que es un anónimo y no compartimos tu información, sino solamente tu inquietud, tu pregunta o comentario. Como quedó pendiente una pregunta de la semana pasada que no pudimos contestar por falta de tiempo, me gustaría comenzar por ella. ¿Qué te parece? Aunque no es del tema. Sí, no, pero pues claro que sí, vamos a, okay. Este espacio es para toda la comunidad, entonces vamos a responder esa pregunta de la semana pasada. Y para todas las inquietudes que haya, qué bueno. Bueno, la hermana preguntaba que ella estuvo en un caso de fraude en Nueva York y quiere saber si para ese tipo de personas que ha pasado por experiencias de fraude con alguna institución de ayuda al inmigrante, ¿qué opciones tienen? Si hay algún tipo de ayuda para ellos, de disponibilidad de asesoría legal, por ejemplo, gratuita, porque ya han gastado mucho dinero. En ese sentido, ¿qué podrías tú orientar? Pero básicamente cuando ella se refiere al fraude, no entendí bien esa parte de la pregunta. Si me la puede validar. Sí, ella dice que fue de parte de una persona, ella dijo incluso a la nacionalidad, creo que dijo que era un haitiano, que estuvo tramitando papeles, pero se lo estaba haciendo ilegalmente y de manera fraudulenta. Bueno, en este caso, cuando tenemos fraudes que ya no tienen que ver, o sea, que lamentablemente se ven afectados por las personas que lo trabajaron o incluso a veces por las personas con las que se unen, habría que evaluar básicamente cuáles fueron las condiciones y ver qué opciones pudiera tener. Pero a grosso modo así no pudiéramos definir qué se puede hacer. Hay opciones, hay veces que se puede mandar una información para validar o ver que pudiera, si tiene alguna opción, y hay ocasiones donde no hay opción porque hay fraudes que son muy penados por la ley de inmigración e incluso pueden volverla inadmisible de por vida para poder optar por cualquier otro proceso. Exacto. Muy bien, pues cualquier otra información ya, si la hermana que nos había escrito la semana pasada se comunica, pues estaremos pues ayudando en este sentido. Tenemos también la participación de Adalberta Arroyo. Ella nos dice: buenos días, mi hijo tiene una corte de migración en junio y le presentaron que por razones él debería quedarse en este país. Él tiene 4 hijos. Por ellos puede el juez ver que él podría quedarse aquí. También él tiene que llevar un abogado para esta corte. También es una pregunta, dice, y también tiene que llevar un abogado para esta corte. Gracias por su ayuda. Dios le bendiga enormemente. Bueno, en este caso, eso va a depender la estructura que el abogado que esté trabajando pueda presentar. Aquí presentamos lo que se llama la necesidad extrema.
o sea, que se pueda presentar en la corte la necesidad que esa familia tiene de que ese padre de familia esté aquí y pueda trabajar y proteger a su familia como jefe de familia. Hay que estructurar un caso, evidenciar muy bien, o sea, les reitero, poner todas las pruebas necesarias de que él es el mayor proveedor de la familia, de que él es el jefe de familia. Si hay alguna situación extraordinaria con alguno de los hijos, presentar ese caso de manera extraordinaria y relevante al momento de presentarse a corte, y si no, evaluar cuáles otras opciones tendría. Algo muy importante, debe presentarse a corte y debe presentar lo mejor posible el caso para que desde el principio la corte lo avale y lo deje a consideración y no simplemente emita un proceso de deportación sin antes ver todas las condiciones a favor de él para poder quedarse dentro de los Estados Unidos. Excelente. Seguimos con un saludo cariñoso de parte de Mariluz Veras. Dice: Dios eterno les bendiga e ilumine para que sigan educándonos y manteniendo informada a la población hispana, que desconocemos de mucha información. Felicidades, Elisa, por tu labor. Muchas gracias, muchas gracias. Esos mensajes son los que nos impulsan y nos llenan de alegría para poder continuar preparándonos y seguirles compartiendo información de valor en esta área migratorio y consular. Amén, bendito Dios. Seguimos con un anónimo que nos dice: ¿puede un hijastro solicitar residencia? ¿Y cuáles son los requisitos? Gracias. En el caso de los hijastros, gracias por su pregunta, en el caso de los hijastros hay que tomar algunos elementos para poder considerar. Un hijastro puede tener residencia a través del esposo o esposa de su padre o madre, ¿verdad? Va a depender con quién, cuál de los padres es que está casado con el residente o ciudadano. Y debiera cumplir 3 requisitos básicos. El primero es que los padres se hayan casado antes de que él haya cumplido la mayoría de edad, y lo segundo es la forma como migró. O sea que sería interesantísimo poder validar cuáles son si cumple con los requisitos, pero sí, es posible poder tener residencia como hijastro siempre y cuando los padres, o sea, el padre de ese hijastro aún continúe casado con el residente o ciudadano. Muy bien. Seguimos con la participación de nuestra hermana Ángela Burgos. Nos dice: buenos días, hermano Polanco. Mi esposo quiere saber si él, siendo ciudadano americano, puede ser el sponsor para su hermano, que está en República Dominicana, para solicitarle una visa de visitante. Bueno, para solicitar las visas de visitante es importante que todos los radiocreyentes sepan que las solicitudes son de manera independiente. A diferencia de Europa, Estados Unidos no permite lo que se llama las invitaciones. Usted sí puede poner en el formulario que usted va a cubrir los gastos y demás. Sin embargo, no lo recomendamos. Lo ideal es que la aplicante pueda tener un perfil óptimo y si no lo tiene, lo pueda ir trabajando. O sea que recomendamos evaluar las opciones de ese familiar en su país donde quiera solicitar, ver cuáles son sus arraigos sociales y económicos y que lo pueda hacer de manera independiente. Si el perfil no es muy bueno, entonces pudiéramos ver la opción cómo hacer la solicitud, dejando saber que ese familiar pues va a cubrir con los gastos de viaje, que no es lo que mejor recomendamos, pero si de verdad lo quieren hacer así, también es posible. Muy bien, continuamos con la participación de otra hermana que en anónimo nos dice: bendiciones, José, tengo una pregunta. Es sobre una persona que ha sido deportada por caso de droga y ya tiene 22 años que pasó ese tiempo, oportunidad de que un hijo o esposa le pueda hacer sus papeles otra vez. Bueno, en este caso particular es importante y qué buena esa pregunta porque es algo que muchas personas desconocen. La ley de inmigración de los Estados Unidos establece casos muy puntuales en los cuales las personas por delitos extraordinarios o muy específicos pudiera no
ser admisible en ningún momento más a los Estados Unidos. Cuando tenemos casos de droga, habría que evaluar cuál fue, si fue posesión, si fue solamente, ver cuál es el caso. Porque cuando es posesión y excede de X cantidad, pudiera ser inadmisible de por vida, al igual que cuando es por trata, por homicidio o por terrorismo. Entonces es importante que todos los radiocreyentes tengan claro esta parte. Cuando tenemos algún familiar que ha cometido algún delito de trata, de violación, de homicidio, de terrorismo o por temas de droga, va a depender, en el caso de droga va a depender el delito como tal. Entonces ya es inadmisible si tuvo su proceso de deportación mediante ningún proceso, ni esposa, ni hijo, ni padre, ni hermanos, e incluso ningún proceso de visa de no inmigrante va a tener la opción de poder emigrar a los Estados Unidos. Pero en el caso particular de drogas habría que estudiar cuál fue el delito exacto, porque hay secciones de la ley que le permiten un perdón que va desde 5, 10 y hasta 20 años. Y que estarían incluidos ya en el tiempo que haya pasado. Exactamente, los años corren a partir del momento de la deportación. Exacto. Continuamos, tenemos la participación de una hermana que nos escribe por primera vez. Tiene por nombre en su perfil Mari, así que Mari, bienvenida, Dios te bendiga, no has llegado sola, el Señor te ha traído hasta esta gran familia de María Evangelizadora Radio. Y ella nos dice: bendiciones, las personas que entran por la frontera, ¿tienen alguna posibilidad para legalizarse? Gracias, el Eterno les siga bendiciendo. Bueno, todos entran por la frontera, me imagino que quiere decir ilegalmente. Sí. Gracias y bendiciones para usted, Mari, y su familia también. En el caso de las personas que entran por la frontera, como bien explicaba en el tema de hoy sobre el ajuste, si entró por frontera, pero entró sin visa, porque hay que reconocer, o sea, hay que tener claro que hay personas que entran por frontera, pero tienen su visado. O sea, hay muchos inmigrantes que entran por México, pero tienen su visa ¿verdad? Desde el Consulado de México. Pero si entró sin visado, es importante que sepa que no tiene una opción de hacer ajuste. Pudiera iniciar un proceso de petición por un familiar y que posteriormente va a tener que aplicar a lo que es el waiver por presencia ilegal, o eventualmente va a tener que solicitar también un waiver por la violación de haber entrado sin ningún permiso para entrar al país. Eso es lo primero. Y va a tener que ir a hacer su proceso, eventualmente va a tener que regresar a su país para la visa, o sea, para la entrevista mediante el proceso consular. Ahora bien, las personas que han entrado por frontera y que se han entregado y que tienen un parol, o sea, un permiso especial y que incluso le han permitido trabajar, estos sí tienen la opción de iniciar un ajuste o incluso de iniciar cualquier otro proceso migratorio, como en algunos casos el asilo, en otros casos visas de trabajo o simplemente una petición por un familiar. Entonces, la diferencia aquí, respondiendo a su pregunta, es si entró, pero no fue, vamos a decir, no tuvo ninguna inspección de migración, simplemente pasó por alto, no va a tener muchas opciones, las opciones son mínimas y las que tienen siempre va a tener que regresar a su país y posiblemente tenga un castigo por un tiempo determinado que no va a poder aplicar. Los que ya entraron y tienen parol sí van a poder regularizarse, e incluso siempre les invitamos a que busquen la forma de regularizarse antes que se venza el tiempo del parol que le ha sido otorgado. Exacto, muy bien, seguimos aquí en María Evangelizadora Radio en este espacio interesantísimo con Elizabeth Vera, que es su segunda semana con nosotros y estará siempre con nosotros. Ya saben que pueden ir o formulando sus preguntas. Si hoy no tenemos tiempo para contestarlas todas, pues ella se estará siempre cada martes de 11 a 12 del mediodía llevando esta información interesante. Y me gustaría, hermana Elizabeth, que aunque esta pregunta o inquietud o que nos presenta nuestra hermana Ana Guevara no se refiere a migración, pero me gustaría de tu parte, por tu manera de conversar y comunicar, estoy seguro que le podrá dar un muy buen consejo a nuestra hermana Ana Guevara
Ella nos pide oración porque su niña de 15 años está en depresión y anoche tuvo una crisis muy fuerte, está preocupada. ¿Cómo podrías tú darle unas palabras breves de aliento a nuestra hermana, además de que todos nos vamos a unir en oración por su pequeña, para que el Señor la sane, la bendiga y la levante en el nombre de Jesús? Amén. Realmente decirle a nuestra hermana, primero que todo, como bien decía el hermano José, saber que sepa usted que desde ya estamos unidas en oración por su hija. Y lo que le puedo decir como joven que fui, como madre que soy y tengo sobrinas que me tocó guiarlas desde muy pequeña, que lo más importante aquí es pedirle al Papá Dios y a la Virgen que les llene de mucho amor y de mucha paciencia y sabiduría para poder comunicarse de la manera correcta con esa adolescente. Es importante tener muy en cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo, y es una de las razones por la que, aparte de tener la cercanía con Dios y con la Virgen, busco mucho del tema del crecimiento personal para poder entender más a las personas. Y esto lleva al punto de que esos jóvenes de hoy en día necesitan más atención, ser escuchados y ser menos juzgados. Esta juventud de hoy siente que todo lo saben, y a veces, aunque nosotros sepamos que ellos están en error, debemos a veces callar para entender, acompañar y evitar ese tipo de crisis. Le invito, hermana, a que no deje de orar, a pedirle a Dios, y junto con nosotros que vamos a estar también orando por usted y por su niña, que le pida mucha sabiduría y fortaleza, porque va a ser muy necesaria para enfrentar cada día e ir un día a la vez. Yo siempre digo que en esos procesos debemos pedirle a Dios que nos permita un día a la vez superar ese día en paz, amor, armonía y entendimiento de usted para con su hija, porque en este caso le toca a usted y a su familia entenderla, apoyarla, guiarla y acompañarla para evitar pues esas crisis. Y claro, de la mano de la oración y de la fe para que eso lo pueda superar. Amén, bendito Dios. Ya ves, no me equivoqué cuando te lo pedí, porque ya sabía y sé que tienes una gran capacidad de consejería, así que aquí no solamente consejería migratoria y consular, sino también familiar con nuestra hermana Elisa Veras. Bueno, rapidito con el tiempo se va y tenemos todavía varias consultas. Tenemos un anónimo que nos dice, bendiciones hermano José, y yo tengo una pregunta para la hermana. Yo tengo un hijo de 27 años, casi 28. Él fue hace 5 años atrás a ver los abogados para arreglar mis datos de migración, pero los 2 abogados le dijeron que no tenía que salir del país. Yo no puedo salir del país porque tengo 2 niños pequeños. ¿Qué me necesita que me pueda recomendar la abogada? Gracias y bendiciones. Bueno, realmente la pregunta fue muy abierta porque no conozco el caso, o sea, no sé ni siquiera si está pedido, en qué categoría, si tiene ajustes, si está en proceso de asilo, o sea, no especificó. Si lo pudiera validar y pudiera respondérselo aunque esté ya terminando, porque la pregunta está muy abierta. No entiendo por qué no puede salir ni en cuál proceso está. Si me deja saber exactamente el proceso, pudiera responderle mejor su pregunta. Hermano José, yo creo que él escuchó, le estaría escribiendo. Podemos ir respondiendo a otra pregunta antes ya de terminar, y que todos nuestros radiocreyentes sepan todas sus preguntas. Vamos a estar tratando yo voy a manejar siempre un poco de tiempo para responderles, y las que queden de esta semana responderles la semana próxima. Y recuerden que de igual forma vamos a dejar nuestros números en el grupo por cualquier consulta que deseen tener, y recordarles a toda nuestra comunidad que los jueves, el tercer jueves de cada mes, vamos a estar dando consultas gratuitas para aquellas personas que no pueden o que han sido estafadas y que puedan demostrar que realmente han pagado mucho dinero y no han podido solucionar su problema, y nosotros pues ver cómo le vamos a poder apoyar en nuestras oficinas. Excelente aporte a la comunidad. Gracias, hermana Elisa. Bueno, tenemos tiempo por lo menos para una pregunta más, y es en anónimo también. Dice, yo
entré ilegalmente a este país. Hace unos meses me asaltaron con un arma de fuego. ¿Puedo aplicar para una visa humanitaria? Mis hijos fueron testigos de eso, porque no sé si las cámaras que están en ese lugar están funcionando. Bueno, para aplicar para una visa humanitaria hay que cumplir con una cantidad de requisitos y el asalto no solamente pudiera ser completo. Aparte de que recuerde que si usted lo asaltaron aquí, no aplica, porque entonces usted está diciendo que usted se quiere quedar aquí y aquí fue que lo asaltaron. Si el asalto fue en su país y usted está demostrando un miedo creíble ante la situación que vive su país, entonces sí pudiera ver la opción para aplicar a un asilo y ver cuáles son las evidencias con las que se pudiera construir un caso de asilo. Pero es importante, primero, antes de tomar cualquier acción, evaluar cuáles opciones que usted pudiera tener para regularizarse. Perfecto. Bueno, tenemos por lo menos tiempo, bueno, ya el tiempo se nos termina y la hermana que nos había escrito nos ha especificado, ya sería que ella se ponga en contacto privado contigo para que le ayude a aclarar esa situación. Así es que en este último minuto, solamente hacer la última pregunta bien rapidito. Elisa, sería de nuestra hermana Mari, que nos ha vuelto a escribir diciendo: una persona que tiene cita en la corte, que entró ilegalmente pero tiene parol, ¿necesita un abogado para ir a su primera cita? Realmente no necesita un abogado para ir a su primera cita. Lo importante que deben de saber todas las personas que tienen parol, a todos los radiocreyentes que nos escuchan o que tienen algún familiar o amigo con parol, no es necesario tener un abogado para ir a la primera cita. En la primera cita lo que se va a validar es el tema del miedo creíble. Ahora bien, es importante que no se duerman. Y cuando decimos en buen dominicano que no se duerman, el parol no es eterno. Y muchos dominicanos, en especial los dominicanos, no tienen a veces los requisitos para aplicar para un asilo. Los de demás países que sí pueden aplicar para un asilo deben de saber que tienen que ir armando su expediente de solicitud de asilo para cuando vayan a corte poder estar avalados y que el proceso vaya caminando. Entonces, reitero, no tienen que ir con un abogado a menos que hayan iniciado un proceso y quieran llevarlo y tenerlo, pero a veces incurren en gastos de abogado cuando básicamente es presentarse por primera vez a dar continuidad a su caso. Excelente, gracias Elisa. Se nos acaba el tiempo, pues te invito a que nos termine con una breve oración y te despidas hasta el próximo martes, si Dios quiere. Agradecida, hermano José, por este nuevo espacio que Dios nos permitió y la Virgencita María nos permitió tener en este martes, y a todos los radiocreyentes que se unieron a nosotros en este encuentro Hablemos de Migración. Pidamos a nuestro Creador que consuele a los que se encuentran solos y temerosos porque sus familias fueron separadas a causa de violencia y de la injusticia. Mientras que reflexionamos sobre el difícil trayecto que la Sagrada Familia vivió como refugiados en Egipto, ayúdanos a recordar el sufrimiento de todas las familias inmigrantes y pidamos por la intersección de María, nuestra Madre, y de San José Obrero, su esposo, que oremos para que todos los migrantes puedan reunirse con sus seres queridos y encontrar el trabajo productivo que ellos buscan y en el acto encuentren su amor y paz. Amén. Los espero el próximo martes en nuestro encuentro, nuestra cita de Hablemos de Migración. Gracias, hermanos José, y gracias a todos los radiocreyentes.